El hueso maxilar superior es un hueso situado debajo de la cavidad orbitaria, encima de la cavidad bucal y situado a ambos lados de la cavidad orbitaria. Para el estudio anatómico del hueso maxilar reconoceremos en él principalmente que presenta la forma de un cuadrilátero en su superficie, de tal manera que observaremos en él 4 bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Estudiamos en este hueso una cara lateral o externa, una cara medial o interna. Reconoceremos las estructuras presentes en cada uno de estos segmentos de manera ordenada y sistemática para una mejor comprensión del hueso. Cara lateral o externa del hueso maxilar. Presenta hacia el borde inferior unos salientes poco notorios denominados como eminencias alveolares, que corresponden a los segmentos radiculares de las piezas dentarias insertadas hacia su borde inferior. Observamos la presencia de un saliente denominado como eminencia canina, el cual es bastante prominente y representa la porción radicular de la pieza dental canina. Delante de esta eminencia canina observamos la presencia de una fosa denominada como la fosa incisiva o fosa mirtiforme, la cual sirve para la inserción del músculo depresor del tabique nasal, o comúnmente conocido como el músculo mirtiforme. Detrás de la eminencia canina observamos que se alza en esta cara lateral externa la presencia de esta apófisis llamada como apófisis cigomática o apófisis piramidal, la cual es una pirámide de base triangular, además de que su vértice se encuentra cortado o truncado. Presenta para su estudio 3 caras: una cara superior u orbitaria, una cara anterior o geniana y una cara posterior o infratemporal. A su vez vamos a encontrar la presencia de 3 bordes: un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Reconocemos en él una base que se encuentra en la misma cara lateral o externa de este huesito, y un vértice, como ya mencionamos, que se encuentra cortado. Cara orbitaria o cara superior de la apófisis cigomática. Esta cara es lisa, presenta la presencia de un surco que corre desde el borde posterior. Este surco se dirige hacia adelante, hacia el borde anterior, y se transforma más adelante en un conducto por la fusión de sus 2 labios o los labios presentes en este surco, y continuamos con lo que se denominará como el conducto infraorbitario. En un inicio es canal infraorbitario o surco infraorbitario, después se convierte en conducto infraorbitario, y este se dirige para abrirse a través de un orificio en la cara anteriorogeniana de esta apófisis cigomática o apófisis piramidal. La cara anteriorogeniana presenta al orificio infraorbitario, el cual se encuentra situado a unos 5 o 6 milímetros del reborde inferior de la órbita, y anatómicamente también se describe la presencia de este orificio a 3 centímetros de la línea media aproximadamente. También vamos a observar que a través de este surco infraorbitario, el canal infraorbitario y el agujero infraorbitario atraviesan vasos y nervios infraorbitarios. Aproximadamente unos 5 milímetros antes de la desembocadura del agujero infraorbitario encontramos la presencia de un conducto denominado conductillo alveolar, por el cual atraviesa un nervio denominado como el nervio alveolar superior anterior, el cual se dirige a inervar a la pieza dental incisivo central, lateral y canino de cada lado del cuerpo. En esta
cara anterior geniana también encontramos un poco por debajo del ojo infraorbitario la presencia de esta fosa denominada como la fosa canina. Esta fosa sirve para la inserción del músculo elevador del ángulo de la boca, o clásicamente conocido como el músculo canino. Cara infratemporal de la apófisis cigomática. Esta cara infratemporal o cara posterior cigomática forma parte de la fosa infratemporal y de su trasfondo. Es convexa medialmente y cóncava lateralmente. Más o menos a esta parte medial la denominamos como tuberosidad del hueso maxilar, o conocido también como la eminencia maxilar. Hacia su parte céntrica observamos la presencia de 2 o 3 orificios que corresponden a los orificios de los conductos alveolares superiores posteriores, por donde ingresarán los nervios que inervarán al primer, segundo y tercer molar respectivamente. Hacia su parte más superior, en esta misma cara posterior, observamos la presencia de un canal. Este canal se dirige hacia el borde posterior y tiene continuidad con el canal infraorbitario. A este canal le denominamos como el canal del nervio maxilar. Bordes de la apófisis cigomática. Reconocemos en esta apófisis cigomática los siguientes bordes. Un borde anterior. El borde anterior separa la cara superior orbitaria de la cara anterior geniana. Representa más o menos el tercio medial del reborde inferior de la órbita, ya que los otros 2 tercios externos están formados por el mismo reborde inferior, pero del hueso malar. Solamente el tercio medial corresponde al hueso maxilar. Borde posterior. Nuestro borde posterior separa la cara superior orbitaria de la cara posterior o infratemporal o cigomática. Más o menos este reborde representa nuestro reborde infraorbitario. En todo caso separa estas 2 caras y representa el labio inferior de lo que va a ser la fisura orbitaria inferior. Vamos a observar que un poco hacia el lateral se observa la presencia de una espina cóncava de forma posterior, y esta espina, denominada también como la espina cigomática, limita de una forma lateral y anteriormente a la fisura orbitaria inferior, presente o constituido por este borde posterior de esta apófisis cigomática o apófisis piramidal. Borde inferior. El borde inferior, este borde es bastante grueso, es cóncavo y romo, y separa la cara anterior geniana de la cara posterior o cigomática. Como indicamos, reconocemos una base, la cual se encuentra situado entre los 3/4 superiores de la cara lateral o externa de este hueso, en su cara lateral, y el vértice se encuentra truncado y es de forma triangular y sirve para que se articule el hueso cigomático o hueso malar. Cara medial de nuestro hueso maxilar. Esta cara medial principalmente presenta a la apófisis palatina. Esta apófisis palatina del maxilar se encuentra situado a nivel de la unión del cuarto inferior con los 3/4 superiores. Divide a esta cara medial en 2 segmentos. Divide en un segmento o porción inferior o bucal y una porción superior o porción nasal. Vamos a ver que es una lámina ósea. Es una lámina ósea
de forma triangular, es de forma triangular, esta lámina se encuentra aplanada de superior a inferior. Va a presentar la presencia de dos caras, una cara superior y una cara inferior, y les reconocemos también tres bordes: un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. Reconoceremos inicialmente la cara superior. Esta cara superior es lisa y es cóncava, y representa el piso o el suelo de la cavidad nasal. Su concavidad es en sentido transversal. Vamos a observar la cara inferior. Esta cara inferior es, en todo caso, forma parte de lo que va a ser la bóveda palatina. Es más o menos rugosa y presenta la presencia de múltiples orificios vasculares. Se encuentra delimitada lateralmente por la presencia de un canal. Este canal es un canal oblicuo anterior y medialmente, y sirve para el paso de la arteria y venas y nervios palatinos mayores. Borde lateral de nuestra apófisis palatina. Este borde lateral es curvilíneo, y se confunde con la cara medial del mismo hueso maxilar. Su borde medial, principalmente decimos que se articula con el maxilar del lado opuesto, y vamos a observar que presenta hacia su parte media la presencia de una cresta denominada como la cresta incisiva. Vamos a ver que esta cresta, en realidad, en un inicio se forma lo que se llama como la arista nasal. Esta arista nasal, cuando se junta con la arista del lado opuesto, forma lo que se denominará como nuestra cresta nasal o cresta incisiva. Si miramos nosotros hacia la cara inferior de nuestras apófisis palatinas, observaremos principalmente la presencia de una sutura denominada como la sutura intermaxilar, o también llamada sutura palatina media, y en esta sutura observemos un agujerito, un orificio denominado como el agujero incisivo, el cual mide más o menos 1 centímetro en sentido antero-posterior y 5 milímetros en todo caso en su ancho, y da paso al conducto incisivo, los cuales en su fondo, esos dos conductos incisivos, están separados, se separan entre sí, y vemos que esos conductos, esos canales incisivos más arriba son conductos y se abren a cada lado de la línea media, o a cada lado de la cresta incisiva o la cresta nasal, y estos van a dar paso a nervios y vasos nasopalatinos, los cuales se situarán a este nivel, a nivel de la papila incisiva presente en el segmento anterior del paladar duro. Revisemos los dos segmentos presentes por la división de esta apófisis palatina. La parte inferior se la denomina como porción bucal, la porción bucal de la cara medial. Esta superficie es rugosa, es bastante estrecha, y está comprendida entre lo que va a ser el borde externo curvilíneo de la apófisis palatina y el borde inferior o alveolar del mismo hueso. Porción nasal o porción superior o nasal. Esta porción principalmente presenta la presencia del orificio de ingreso a esta cavidad, denominada la cavidad como seno maxilar,
y al orificio de ingreso denominado como hiato del seno maxilar. Vamos a observar que este hiato tiene la forma más o menos de un triángulo. Hacia su vértice inferior parte una fisura denominada como fisura palatina, y observaremos que hacia la parte superior de este hiato se observa la presencia de pequeñas celdillas, las cuales van a estar completadas por la cara inferior de las masas laterales, la cara inferior de las masas laterales del etmoides, formando las celdillas etmoidomaxilares. Estas celdillas son poco profundas en esta parte superior, en esta misma cara medial del hueso maxilar. Veremos también por delante de este hiato la presencia de un canal denominado como surco lacrimal. Este surco lacrimal presenta un labio anterior, el cual es a su vez el borde posterior de esta apófisis llamada como apófisis frontal del hueso maxilar. Veremos que de la parte inferior de este labio, de este borde anterior, se observa la presencia de una cresta denominada como cresta de la concha o cresta del cornete o cresta turbinal inferior, que sirve para que se articule el extremo anterior del cornete nasal inferior. Del borde anterior de nuestro hiato del seno maxilar, el borde anterior se desdobla formando una lámina delgada incurvada hacia adelante, y a este segmento denominamos como cornete lacrimal o el cornete lacrimalis, como decimos, que se desprende del borde anterior de nuestro hiato del seno maxilar. De los dos labios de este canal lacrimal se articulan con los dos bordes que va a presentar el surco lacrimal excavado en el hueso lacrimal, que vendrá a articularse en este segmento. Veremos también la presencia del canal palatino mayor, que es un canal dirigido en dirección oblicua hacia adelante y hacia abajo, inferior y anteriormente en todo caso, el cual divide a este sector por detrás y por debajo del hiato en dos superficies rugosas, una antero superior y una postero inferior, de tal manera que este canal, cuando viene a articularse en este sector el hueso palatino, se convierte en un verdadero conducto palatino mayor. También observaremos en este hueso los siguientes bordes que nos separan o que presenta este hueso maxilar. Reconocemos un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. El borde superior de este hueso se articula con el hueso lacrimal en su parte anterior, y se articulará después con la lámina orbitaria del etmoides. Observaremos la presencia de una escotadura cuya concavidad mira hacia la línea media. Es una escotadura cóncava medialmente, y esta se va a articular con el hueso lacrimal. Inicialmente vemos la presencia de una estructura que representa el labio posterior de este canal, el cual se articulará con nuestro gancho lacrimal del hueso lacrimal, y observaremos que encierran a un orificio denominado como el orificio del conducto nasolacrimal. Por delante observamos la presencia de esta apófisis llamada como la apófisis frontal del maxilar o apófisis ascendente. Esta apófisis es una lámina ósea aplanada en sentido transversal, es de forma cuadrilátera, y observaremos que presenta dos caras, una cara lateral y una cara medial.
Su cara lateral o externa se encuentra dividida por una cresta, la cual divide en dos segmentos, una parte anterior que es lisa y una parte posterior, la cual se encuentra excavada a manera de canal y formará lo que será el canal del saco lacrimal. La cara medial de nuestra apófisis frontal o apófisis ascendente representa lo que va a ser la pared lateral de la cavidad nasal. Presenta la presencia de una cresta de dirección oblicua anterior, la cual se denomina como la cresta etmoidal o cresta turbinal superior, y sirve para que se articule el extremo anterior del cornete nasal medio. Veremos también que esta estructura presenta los siguientes bordes: un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. El borde anterior se articula con los huesos propios de la nariz o huesos nasales. El borde posterior es mucho más delgado y se articula con el hueso lacrimal. El borde superior es estrecho y dentado y se articula con el borde nasal de la escotadura nasal del hueso frontal. Su borde inferior es no perceptible, ya que se continúa con la línea del borde superior del mismo hueso. Borde inferior del hueso maxilar. El borde inferior del hueso maxilar, conocido también como borde inferior o borde alveolar, presenta la presencia de los alveolos dentales. Estos alveolos dentales se encuentran separados entre sí por la presencia de unos tabiques, denominados como tabiques o septum interalveolar. El borde anterior del hueso maxilar. El borde anterior del hueso maxilar presenta a la escotadura nasal. Es una escotadura la cual, cuando se articula con el del lado opuesto, tiende a tener la forma de un corazón de naipe. Es una escotadura de forma piriforme, presente hacia el borde anterior de nuestro hueso maxilar. Borde posterior. El borde posterior de este hueso ya ha sido mencionado y lo denominamos como tuberosidad del maxilar, que ya fue descrito. Es un borde de forma vertical. Vamos a observar en sus extremos dos superficies rugosas y articulares. Reconocemos esta superficie triangular denominada como el trígono del hueso maxilar. Esta se va a articular con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Inferiormente encontramos una superficie rugosa inferior, la cual se articula con la apófisis piramidal del hueso palatino.